El millonario sigue a la empleada y la ve viviendo bajo un puente con sus hijos. La mayor revela todo. Ramiro Castañeda se agachó en el hall de servicio y levantó el zapato de Chelo con 2 dedos. Lo giró bajo la luz del foco y lo miró de cerca, como miraba las muestras de tierra que le traían de las minas antes de aprobar una perforación. Con atención, con método, con la certeza de que lo que tenía en la mano iba a decirle algo que necesitaba saber. El zapato era negro, de plástico, del tipo que se compra en los tianguis por 60 pesos y que se desgasta en 2 meses. Pero lo que le interesaba a Ramiro no era el zapato. Era lo que traía pegado en la suela. Lodo, lodo fresco, oscuro, con una textura fina que no era la del polvo de las calles de Chihuahua, ni la de la tierra seca del fraccionamiento de Campestre, ni la del barro rojizo que se acumula en las banquetas después de la lluvia. Era un lodo denso, húmedo, con granos de arena negra mezclados con algo orgánico que se deshacía entre los dedos cuando Ramiro lo apretó, y que tenía un olor que él conocía de memoria, el olor de la tierra que está en contacto permanente con agua, el olor del fondo de un río. Llevaba semanas notándolo. No el lodo era nuevo, era el detalle que había cristalizado algo que venía observando sin darle forma desde hacía meses. Lo que llevaba semanas notando era otra cosa. Chelo llegaba a las 6 de la mañana con el pelo húmedo, no mojado, húmedo, con esa humedad que deja el aire cuando una persona duerme en un lugar donde el agua está cerca. La humedad que se pega al cabello y no se seca del todo aunque la persona camine 1 hora al aire libre. Ramiro la veía entrar por la puerta de servicio cada mañana y siempre era lo mismo. La cara limpia, el uniforme planchado, la bolsa de tela colgada del hombro y el pelo todavía húmedo en las puntas, como si la madrugada no hubiera alcanzado para secarlo. Fernanda lo había notado antes que él. Cada mañana, en el desayunador, con su jugo verde y su plato de fruta cortada, Fernanda hacía el mismo comentario con la misma mueca de asco controlado. Esa mujer huele a humedad, Ramiro, huele a charco, es una cochina, no sé cómo la aguantas. Y Ramiro asentía sin contestar, porque en su mundo de juntas con inversionistas a las 8 y llamadas con la planta de Delicias a las 9 y reportes de producción que no podían esperar, la queja de Fernanda sobre el olor de la empleada era ruido de fondo que desaparecía en cuanto él cruzaba la puerta del garaje. Pero el lodo no desaparecía. El lodo estaba ahí todas las mañanas, en los zapatos que Chelo dejaba en el hall de servicio antes de ponerse los zapatos limpios que usaba dentro de la mansión. Lodo fresco, lodo de río, todos los días. Ramiro dejó el zapato en el piso y se incorporó. Eran las 8 menos cuarto de la noche de un viernes. Chelo estaba en la cocina terminando de guardar los platos de la cena, con el uniforme gris que llevaba 12 horas puesto y la bolsa de tela colgada del gancho junto a la puerta de servicio, la misma bolsa que Ramiro veía cada tarde salir de la cocina un poco más abultada de lo que entraba cada mañana y que nunca le había generado curiosidad suficiente para preguntar qué llevaba adentro. Fernanda estaba arriba acostando a los gemelos. La casa tenía esa quietud de las 8 de la noche en una mansión de Campestre, donde todo funciona con una precisión que nadie cuestiona, porque cuestionar significaría descubrir que hay algo que no funciona. A las 8:15, Chelo salió por la puerta de servicio con la bolsa colgada del hombro. Ramiro la vio desde la ventana del estudio. Caminó hasta la esquina del fraccionamiento. Esperó 3 minutos y se subió a un camión que la recogió en la parada de la avenida. Ramiro tomó las llaves de la camioneta, salió por el garaje y la siguió. El camión la llevó 20 minutos hacia el sur de la ciudad, por avenidas que Ramiro conocía de nombre, pero que nunca había recorrido a esa hora. Avenidas donde la iluminación se espaciaba y los comercios cerraban temprano y las banquetas se volvían más angostas.
Chelo se bajó en una parada sin nombre, caminó media cuadra y se subió a otro camión, más viejo, más lleno, que la llevó otros 15 minutos hacia la periferia. Ramiro la seguía a distancia en la camioneta, con las luces bajas y la ventana abierta, sintiendo cómo el aire de la ciudad iba cambiando a medida que se alejaban del centro. Más frío, más húmedo, con ese olor, con ese vegetal y mineral que él conocía de las zonas cercanas a los ríos. Chelo se bajó del segundo camión en una carretera oscura, donde no había parada ni letrero ni nada que indicara que alguien debería bajarse ahí. Cruzó la carretera y empezó a caminar por una vereda de tierra que se internaba entre matorrales secos y árboles bajos, con la bolsa apretada contra el cuerpo y los pasos firmes de alguien que recorre ese camino todos los días, que conoce cada piedra y cada desnivel y cada charco, que podría hacerlo con los ojos cerrados porque lo ha hecho 800 veces en la oscuridad de las 3 de la mañana cuando nadie ve y nadie pregunta. Ramiro estacionó la camioneta en el acotamiento de la carretera y la siguió a pie. Los zapatos de vestir se le hundían en la tierra suelta y el saco del traje se le enganchaba en las ramas bajas y el aire le llenaba la nariz con un olor que iba creciendo a cada paso. El olor del lodo de los zapatos de Chelo, el olor del agua parada, el olor del río que ahora podía escuchar debajo de la vereda como un murmullo constante que se acercaba. La vereda terminó en un barranco. Abajo, a 20 metros, el río Chubíscar pasaba lento, oscuro, con la superficie reflejando la luz de la luna, como una cinta de aceite moviéndose entre las piedras. Y cruzando el río, una estructura de concreto que Ramiro reconoció de inmediato porque su empresa había construido puentes similares en 3 estados del norte. Una puente vehicular de 2 carriles, con pisos de pilares gruesos hundidos en el lecho del río, y un tablero de concreto que dejaba debajo un espacio de 4 metros de alto por 12 de ancho, donde el sonido de los carros pasando arriba llegaba como un zumbido continuo que vibraba en las paredes. Y debajo de esa puente, entre los pilares, iluminada por la luz temblorosa de un fogareiro de gas que proyectaba sombras anaranjadas sobre el concreto mojado, Ramiro vio a una niña lavando ropa en el río. Ramiro bajó el barranco agarrándose de las raíces que sobresalían de la tierra suelta, con los zapatos de vestir resbalándose en el lodo y las manos raspándose contra las piedras. El olor del río le llenó la nariz con una intensidad que le hizo cerrar los ojos un segundo. Un olor denso, húmedo, orgánico, que no era el olor limpio de un arroyo de montaña, sino el olor de agua que carga consigo lo que la ciudad le tira: tierra, aceite, detergente, hojas podridas, todo mezclado en un caldo oscuro que pasaba a menos de 3 metros de donde la niña estaba arrodillada, restregando una playera contra una piedra plana. La niña levantó la vista. Lo vio. No gritó, ni se movió, ni mostró sorpresa. Lo miró con la calma de alguien que evalúa si lo que tiene enfrente es un problema o una persona, con unos ojos oscuros que parecían más viejos que la cara que los contenía. Tenía 11 años, pero la postura de su cuerpo, las rodillas clavadas en el lodo, las manos rojas del agua fría, los hombros tensos de quien lleva horas en la misma posición, era la postura de alguien que ha trabajado más tiempo del que ha jugado. Ramiro se detuvo a 5 metros del fogareiro. Desde ahí podía ver lo que la oscuridad del barranco le había escondido desde arriba. Debajo de la puente, entre 2 pilares de concreto que sostenían el tablero vehicular, había un espacio rectangular de 4 metros de alto por 12 de ancho. El piso era el concreto de la base de la puente, gris, plano, húmedo, con charcos de agua estancada en los bordes, donde el río se colaba cuando subía de nivel. Las paredes no eran paredes, eran lonas de plástico azul amarradas a las vigas de concreto con alambre y pedazos de cuerda
que se inflaban y desinflaban con el viento como los pulmones de algo que respiraba, dejando entrar ráfagas de aire frío que traían el olor del río y el sonido de los carros pasando arriba. En el piso había 3 colchonetes, delgados, de espuma, del tipo que se usa para hacer ejercicio y que aquí servían de cama. Estaban alineados contra el pilar más alejado del río, el pilar del lado seco, pero las orillas de los 3 estaban oscurecidas por la humedad que subía del concreto y que ningún colchonete de 3 centímetros de grosor podía contener. El colchonete del centro era el más grande. Los 2 de los lados eran más pequeños, más delgados, más oscuros en los bordes. Un niño estaba sentado en el piso de concreto junto al pilar más cercano al fogareiro, con las piernas cruzadas y un cuaderno abierto sobre las rodillas. El fogareiro proyectaba una luz anaranjada que le daba justo en las páginas, y el niño escribía despacio, con un lápiz corto que sostenía con fuerza entre los dedos, apoyando el cuaderno contra el concreto del pilar para tener una superficie firme. Ramiro miró las páginas del cuaderno desde donde estaba y vio que estaban onduladas, no arrugadas de un solo golpe, sino onduladas de una forma permanente, como el papel que ha absorbido humedad durante meses y que ya no puede volver a ser plano. La tinta de las líneas se había corrido en algunos renglones, convirtiendo las letras en manchas azules que se expandían hacia los bordes como ríos diminutos que buscaban salida. Y en varios puntos el lápiz había perforado el papel, porque cuando el papel está húmedo, la punta del lápiz no escribe sino que perfora, y el niño tenía que empezar de nuevo en el siguiente renglón cada vez que la punta atravesaba la hoja. El niño tenía 6 años, se llamaba Miguel y hacía la tarea escolar en un cuaderno que se deshacía de humedad, usando un pilar de puente como escritorio, con la única luz de un fogareiro de gas que se apagaba cuando el viento cambiaba de dirección. En el colchonete más pequeño, en el que estaba más pegado al muro de contención del río, había un niño dormido. Pequeño, 4 años, acostado de lado con las rodillas recogidas y las manos juntas debajo de la mejilla, como si estuviera rezando en sueños. Su cuerpo ocupaba 3/4 partes del colchonete. La cuarta, en parte, la parte que quedaba del lado del río, la parte más cercana al agua, la parte donde el concreto estaba mojado, era donde estaban sus pies, descalzos, con los dedos morados del frío, sobre la espuma empapada que ya no aislaba nada. Ramiro miró los pies de ese niño y tuvo que agarrarse del pilar porque el suelo le pareció que se movía. Los pies de un niño de 4 años, la misma edad de sus gemelos, los mismos 4 años, el mismo tamaño de cuerpo, hundidos en la parte mojada de un colchonete debajo de una puente, porque el colchonete no era lo suficientemente grande para que cupiera entero, y alguien había decidido que la parte seca era para la cabeza y la parte mojada era para los pies. Alguien había hecho ese cálculo. Una madre había mirado ese colchonete y había decidido cuál de las 2 partes era menos mala para su hijo de 4 años y había elegido que los pies fueran los que se mojaran todas las noches para que la cabeza estuviera seca. Chelo apareció en la abertura de las lonas. Venía del sendero que subía al barranco, con la bolsa de tela apretada contra el pecho y la respiración agitada de alguien que acaba de caminar 25 minutos por una vereda de tierra después de 12 horas de trabajo. La niña, Renata, la vio llegar y corrió hacia ella con las manos mojadas de lavar la ropa. Chelo la abrazó. Miguel levantó la vista del cuaderno y sonrió sin levantarse, con la sonrisa tranquila de un niño que sabe que la llegada de su madre significa comida. Chelo abrió la bolsa, sacó 3 potes de plástico,
Los mismos potes que Ramiro había visto en su cocina, los tuppers donde sobraba comida del almuerzo que Fernanda mandaba tirar, porque en esta casa no se come comida del día anterior. Chelo abrió los potes sobre el concreto, al lado del fogareiro, arroz con pollo, frijoles, 3 tortillas. Sirvió primero a Miguel, que dejó el cuaderno a un lado y comió con una cuchara de plástico con la velocidad controlada de un niño, que sabe que lo que hay en el pote es todo lo que hay. Después sirvió a Renata, que comió de pie secándose las manos en los pantalones. Después miró el pote. Quedaba un fondo de arroz pegado a las paredes del plástico. No una porción, no una cucharada completa, un fondo. Chelo miró el fondo del pote, miró a Renata, miró a Miguel y tapó el pote. Lo guardó en la bolsa. Renata la miró. ¿No vas a cenar, mamá? Ya cené en la casa del señor Castañeda, dijo Chelo con una voz que tenía la naturalidad ensayada de alguien que ha dicho la misma mentira tantas veces que ya suena como verdad. Me dieron de cenar muy bien. Comí pollo con ensalada. Renata no contestó. Bajó los ojos al piso y siguió comiendo. Pero algo en la forma en que bajó los ojos, un movimiento demasiado rápido, demasiado practicado, le indicó a Ramiro, desde su posición detrás del pilar a 15 metros de distancia, que Renata sabía. Sabía que su madre mentía. Sabía que no había cenado en la mansión. Sabía que la comida de los 3 potes era todo lo que Chelo traía. Y que si había 3 porciones era porque Chelo no comía la suya, para que sus 3 hijos comieran. Chelo fue hasta el colchonete donde dormía Carlitos. Se arrodilló junto a él, le tocó los pies con la mano y cerró los ojos al sentir la temperatura. Los pies estaban fríos, mojados, con esa frialdad que no es del aire sino del contacto prolongado con algo húmedo que le roba calor al cuerpo durante horas. Chelo le jaló las piernas con cuidado hacia la parte seca del colchonete, sabiendo que si los pies quedaban en la parte seca, los hombros quedarían en la parte mojada. Sabiendo que el colchonete no alcanzaba, sabiendo que no había solución dentro de ese colchonete que no significara que alguna parte de su hijo de 4 años durmiera sobre agua. Lo tapó con una cobija que ya estaba húmeda del aire y se quedó arrodillada junto a él un momento, con la mano sobre su espalda, mirándolo dormir con la expresión de una madre que sabe exactamente cuánto le falta a su hijo y que no puede darle nada más de lo que ya le da. Ramiro se recargó en el pilar y entonces los vio, las marcas, en la cara interna del pilar de concreto a la altura de la cintura de una persona sentada. Había marcas de gis, líneas verticales, agrupadas de 5 en 5. 4 verticales y una diagonal cruzándolas, como las marcas que hacen los presos en las paredes de las celdas para contar los días. Empezaban a medio metro del piso y subían en columnas ordenadas hasta la altura de los ojos. Docenas de columnas, cientos de marcas. Ramiro empezó a contar: 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150... 200. Las marcas se volvían más difíciles de leer a medida que subían, porque la humedad había borrado algunas, y la lluvia había corrido el gis en otras, pero la estructura seguía ahí. 4 verticales, una diagonal, 5 días, otra columna, otra semana. Ramiro dejó de contar en 200 y miró el pilar entero. Las marcas ocupaban una superficie de casi 2 metros cuadrados de concreto. Calculó, como calculaba las toneladas de mineral que extraía de una mina o los metros cúbicos de tierra que movía una excavadora, que cada columna de 5 marcas ocupaba aproximadamente 3 centímetros de ancho, que había unas 170 columnas visibles y que el total era de aproximadamente 847 marcas. 847 días. 2 años y 4 meses, el mismo tiempo que Chelo llevaba trabajando en su casa. 847 noches durmiendo en el piso de concreto mojado debajo de una puente. 847 madrugadas levantándose a las 3 de la mañana para caminar 1 hora en la oscuridad, tomar 2 camiones
y llegar sonriendo a una mansión donde una mujer con jugo verde le decía que olía a humedad. Y Ramiro entendió, parado en la oscuridad con los zapatos de vestir hundidos en el lodo del río Chubíscar y el saco del traje lleno de polvo, de dónde venía el olor, de dónde venía la humedad del cabello, de dónde venía el lodo en los zapatos. Venía de aquí, de este lugar, de este piso, de estas lonas, de este río que pasaba a 3 metros, de donde 3 niños dormían sobre colchonetes que no alcanzaban y una madre no comía para que ellos comieran y... Una niña de 11 años lavaba la ropa en el agua oscura con las manos rojas de frío. 847 días. Y él nunca preguntó. Ramiro salió de detrás del pilar. No decidió hacerlo. Su cuerpo se movió antes que su cabeza, empujado por algo que ya no le permitía quedarse escondido, mirando a una mujer arropar a un niño de 4 años sobre un colchonete mojado debajo de una puente, mientras él observaba desde la oscuridad con zapatos de vestir y un saco de traje que valía más que todo lo que había debajo de esas lonas. Renata lo vio primero. Estaba agachada junto al río, recogiendo la ropa lavada cuando la sombra de Ramiro cruzó la luz del fogareiro. Se incorporó despacio, con la playera mojada todavía en las manos, y lo miró sin moverse. Con esa misma calma evaluadora que Ramiro había visto cuando bajó el barranco, la calma de una niña que ha aprendido a no asustarse con facilidad, porque las cosas que deberían asustarla suceden todas las noches. Chelo lo vio un segundo después. Se dio vuelta desde el colchonete de Carlitos y la reacción fue instantánea. Se puso de pie, dio 2 pasos hacia atrás y después cayó de rodillas en el concreto mojado con un golpe sordo que hizo eco debajo de la puente. Las manos le temblaban, la barbilla le temblaba. Todo el cuerpo le temblaba con la intensidad de alguien que acaba de ver materializarse el peor escenario que ha imaginado cada noche durante 847 días. El patrón descubriendo dónde vive. Señor, por favor. La voz de Chelo salió rota, cortada en pedazos por el temblor. No me despida. Yo le devuelvo todo, no le robé nada. Es comida que usted tira, comida que va a la basura. Yo la saco antes de que se eche a perder y se la traigo a mis hijos. Es lo único que comen, señor. Si me despide, mis hijos no cenan. Por favor, se lo pido de rodillas. Ya estaba de rodillas. Sobre el concreto mojado, con las palmas de las manos abiertas hacia arriba, como si estuviera ofreciendo algo invisible, como si el gesto de las manos vacías pudiera demostrar que no había tomado nada que no estuviera destinado al saco de basura de una cocina que valía más que el río, la puente, las lonas y los colchonetes juntos. Ramiro no habló, no porque no quisiera, sino porque las palabras que tenía disponibles, tranquila, no pasa nada, levántate, le parecían tan pequeñas frente a lo que estaba, viendo que decirlas hubiera sido un insulto. Se quedó parado frente a Chelo con las manos a los lados, mirándola de rodillas sobre el concreto, y se preguntó cuántas veces esa mujer se había arrodillado en esa casa, cuántas veces se arrodilló para limpiar el piso de la sala, para recoger los juguetes de los gemelos, para tallar el baño de Fernanda. Y cuántas de esas veces las rodillas que tocaban el mármol de su mansión habían dormido 3 horas antes sobre este mismo concreto mojado. Renata dejó la ropa en el suelo. Caminó hasta donde estaba su madre, se paró a su lado y la tomó del brazo con la firmeza de alguien que no está pidiendo que se levante, sino diciéndole que se levante. Mamá, párate. No fue una súplica, fue una instrucción. Chelo la miró con los ojos llenos de lágrimas y negó con la cabeza. Renata le apretó el brazo. Párate, mamá, no te arrodilles. Chelo se levantó. Despacio, con las rodillas mojadas y las manos todavía temblando, se levantó y se quedó de pie junto a su hija con la postura de alguien que ha perdido la capacidad de calcular qué viene después. Porque durante 847 días, cada minuto de la vida de Chelo había estado
calculado, la hora de levantarse, la hora de caminar, la hora de llegar, la hora de separar la comida, la hora de volver, y ahora ese sistema se había roto y ella no sabía qué ocupaba el espacio que dejaba. Renata miró a Ramiro. Lo miró directamente, sin bajar los ojos, sin cruzar los brazos, sin adoptar la postura defensiva de una niña que protege su territorio. Lo miró con la postura de alguien que ha tenido 11 años para acumular información y que ha decidido que este es el momento de soltarla. «Usted es el señor Castañeda», dijo Renata. «Mi mamá trabaja en su casa». «Sí». «¿Vino a despedirla?» «No». Renata lo evaluó 3 segundos más. Después habló. «Mi mamá se levanta a las 3 de la mañana. Se lava la cara en el río con agua fría, porque no tenemos lavamanos ni regadera ni nada que se le parezca. Se cambia de ropa en la oscuridad para no despertarnos, pero yo siempre estoy despierta porque a las 3 el frío es peor y no puedo dormir. Camina 1 hora por esa vereda hasta la carretera». Renata señaló hacia el barranco por donde Ramiro había bajado. Sola, sin luz, sin teléfono. Cuando llueve, la vereda se vuelve lodo y se resbala y se cae y se ensucia y tiene que limpiarse antes de subirse al camión porque si sube sucia el chofer no la deja pasar. Renata hablaba sin prisa, sin adornos, con la cadencia de alguien que ha repasado esos hechos tantas veces que ya no son información, sino paisaje. El paisaje de una vida que lleva años administrando en silencio, mientras su madre está en otra ciudad cuidando a otros niños. Toma 2 camiones, llega a su casa a las 6, limpia, cocina, lava, plancha, cuida a sus hijos. 12 horas. Sale a las 8, toma 2 camiones de regreso, camina otra vez 1 hora por la vereda, llega aquí a las 9:15. Si no, llueve. ¿Y si llueve?, preguntó Ramiro. Renata lo miró un momento antes de contestar, como si estuviera decidiendo cuánto podía decirle a un hombre de traje que acababa de llegar a su mundo y que podía irse con la misma facilidad con la que llegó. Si llueve, el río sube, no mucho, 30, 40 centímetros. Pero nosotros dormimos a ras del piso, señor. 30 centímetros de agua es suficiente para mojarnos los colchonetes, la ropa, los cuadernos, todo. Cuando eso pasa, mi mamá nos carga a los 3 a la parte alta. Renata señaló una zona elevada del concreto, debajo de la puente, pero a 2 metros sobre el nivel del río, donde había unas escaleras de metal que subían a la estructura vehicular. Nos acomoda ahí arriba con las cobijas y las cosas, y ella se queda abajo. ¿Abajo? En el agua, sentada, abrazando las bolsas con nuestras cosas, la ropa, los cuadernos de Miguel, mis zapatos de la escuela, las cobijas que no se mojaron. Se sienta en el agua con las cosas en los brazos y no se mueve hasta que el nivel baja. A veces son 2 horas, a veces son 4. Una vez fueron 6. Ramiro miró el río. La superficie pasaba lenta, negra, a menos de 3 metros de los colchonetes, y se imaginó lo que Renata estaba describiendo. El agua subiendo de noche, despacio, entrando por las lonas, mojando el concreto, llegando a los colchonetes, y una mujer levantándose en la oscuridad para cargar a 3 niños a la parte alta, y después bajando y sentándose en el agua que le cubría las piernas con una bolsa de ropa apretada contra el pecho, temblando sola durante horas, hasta que el río decidiera retirarse y ella pudiera volver a acostar a sus hijos en colchonetes que ya no estarían secos. ¿Y después qué hace?, preguntó Ramiro, aunque la respuesta ya la sabía. Se levanta a las 3 y camina 1 hora en la oscuridad hasta su trabajo. Renata lo miró, mojada, con el pelo mojado y los zapatos con lodo y la ropa húmeda, y cuando llega a su casa de usted, se cambia de ropa y llega seca, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo llega seca si caminó 1 hora mojada? Renata miró el uniforme de su madre, el uniforme gris que Chelo llevaba puesto, el mismo uniforme que Ramiro le veía cada mañana, siempre limpio,
siempre planchado, el uniforme que Fernanda le daba y que Chelo cuidaba como si fuera lo más valioso que tenía. Se seca con el uniforme, señor. Antes de entrar a su casa, se quita la ropa mojada y se seca el cuerpo con la tela del uniforme. Después se lo pone húmedo y lo deja secar encima durante la mañana. El uniforme que usted le da es su toalla. Es lo único con lo que se puede secar. Ramiro sintió la frase como algo que le entraba por los oídos y le bajaba al estómago y se quedaba ahí, pesado, imposible de digerir. El uniforme que él le daba era su toalla. La tela que él veía cada mañana, gris, limpia, profesional, había absorbido 847 madrugadas de río, de lluvia, de agua de puente, de lodo de vereda, cada mañana, que Fernanda decía huele a humedad. Lo que estaba oliendo era el río Chubíscar, secándose en el cuerpo de una mujer que había dormido a 3 metros de la corriente y que no tenía otra cosa con qué secarse que la ropa de trabajo de alguien que nunca le preguntó por qué olía así. Hay algo más que tiene que saber, dijo Renata, y su voz bajó medio tono. El medio tono que usa la gente cuando lo que viene es algo que cuesta decir no porque sea difícil, sino porque es verdad. Mi mamá nos dice que ya cenó en su casa todas las noches. Dice que le dieron de cenar, que comió bien, que no tiene hambre. Pero no es cierto. Mi mamá no cena en su casa de usted. Todo lo que le dan lo guarda en los botes para nosotros. No come nada. Lleva meses sin comer una cena, señor. Todo lo que entra en su boca es lo que sobra de nuestros botes al día siguiente. Y a veces no sobra nada. Renata hizo una pausa. Miró a su madre, que estaba parada a 2 metros de distancia con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos cerrados, escuchando a su hija decir en voz alta cada cosa que ella había mantenido sellada durante 2 años y 4 meses. Yo sé que miente, dijo Renata. Sé que no cena, sé que nos da todo, pero no le digo nada. Le digo, qué bueno, mamá, cuando me dice que cenó. Le digo, sí, estuvo rico el pollo cuando me cuenta qué le dieron. Porque si le digo que sé que no come, ella va a sentirse peor, y ya se siente suficientemente mal, señor. Renata bajó la vista al concreto por primera vez desde que empezó a hablar, y cuando volvió a levantar los ojos, algo le brillaba en las pestañas que no estaba ahí antes. No lágrimas completas, sino el inicio de algo que llevaba conteniendo durante meses y que ahora, frente a un hombre de traje parado en el lodo de su casa, estaba empezando a filtrarse. Y mi mamá también me miente a mí. Me dice que un día vamos a tener una casa de verdad. Que un día vamos a conocer a los gemelos del señor Castañeda, que un día todo va a cambiar, y yo le digo que sí, que le creo, que va a ser bonito. Renata apretó los labios. Pero ya no le creo, señor. Hace mucho que no le creo. Le digo que sí para que ella no se ponga triste, porque si mi mamá pierde la esperanza, se nos cae todo. Y todo lo que tenemos es esto. Renata abrió los brazos señalando la puente, las lonas, los colchonetes, el río, el fogareiro, el cuaderno de Miguel, los pies mojados de Carlitos, las 847 marcas de gis en el pilar. Todo. Ramiro miró a Renata, miró a Chelo, y entendió lo que estaba viendo con la claridad de las cosas que, una vez entendidas, ya no pueden dejar de entenderse. 2 personas mintiéndose mutuamente por amor. Chelo, mintiendo a Renata. Ya cené, vamos a tener casa, todo va a mejorar, para que su hija no perdiera la esperanza. Y Renata mintiendo a Chelo, sí, mamá, te creo, qué bueno que cenaste, para que su madre no perdiera lo único que la mantenía de pie a las 3 de la mañana, la creencia de que su hija todavía creía que las cosas podían cambiar. 2 mentiras de amor sosteniéndose mutuamente en la oscuridad debajo de una puente, como 2 columnas que se apoyan una contra la otra y que si cualquiera de las 2 se cae, todo se derrumba. Ramiro caminó hasta el colchonete donde dormía Carlitos. Se arrodilló en el concreto mojado. Sin importarle el traje, sin importarle el lodo, sin importarle nada, que no fuera el niño de 4 años con los pies fríos.
y lo levantó en brazos. Carlitos no se despertó. Se acomodó contra el pecho de Ramiro con un suspiro que sonó como si su cuerpo hubiera encontrado algo tibio por primera vez en todo el día y no quisiera dejarlo ir. Ramiro miró a Chelo. «Ustedes se vienen conmigo, ahora». Chelo negó con la cabeza. «No, señor, usted ya hace mucho dándonos trabajo. No podemos». «Chelo». Ramiro la miró con Carlitos en los brazos. Su hijo de 4 años, la misma edad que sus gemelos, el mismo peso, las mismas manos pequeñas agarrándose de la camisa de un adulto para no caerse. 847 días, los conté. Cada marca en ese pilar es una noche que tus hijos durmieron en el piso mojado de una puente, y yo no sabía. Pero ahora, ese... Y no puedo saber esto y volver a mi casa y dormirme y despertarme mañana y verte llegar a las 6 con el pelo húmedo y fingir que no sé de dónde viene. Fue Renata quien decidió. Miró a su madre, miró a Ramiro sosteniendo a Carlitos, miró a Miguel que ya había cerrado el cuaderno y estaba parado junto al fogareiro con los ojos abiertos escuchando todo, y dijo lo que llevaba meses queriendo decir: «Mamá, vámonos. Ya no le voy a decir que te creo, porque esta vez sí te creo». Fernanda no estaba. Ramiro lo recordó mientras manejaba de vuelta a Campestre con Chelo en el asiento del copiloto y los 3 niños atrás. Los viernes por la noche Fernanda cenaba con su madre en la zona del centro histórico y no volvía antes de las 11. La mansión iba a estar vacía. Los gemelos dormidos. La nana de noche en su cuarto. Tiempo suficiente. Carlitos no se despertó en todo el trayecto. Dormía en los brazos de Renata con los pies, todavía fríos, todavía con los dedos morados, recogidos contra el pecho de su hermana, que lo sostenía con la postura de alguien que ha cargado a ese niño miles de veces en miles de noches, cuando el río subía y había que moverse rápido. Miguel iba sentado junto a la ventana mirando las luces de la ciudad pasar con los ojos abiertos de un niño que no suele estar en un carro y para quien cada semáforo y cada letrero y cada fachada iluminada es un dato nuevo que necesita ser registrado. Llevaba el cuaderno enrugado sobre las rodillas, apretado, con las 2 manos, como si fuera lo único que no estaba dispuesto a soltar. Chelo no habló en todo el camino. Iba con las manos juntas sobre la bolsa de tela, la bolsa que esa noche no llevaba potes porque los 3 potes ya estaban vacíos debajo de la puente, y miraba por el parabrisas con una expresión que Ramiro no le conocía, la expresión de alguien que está cruzando una frontera que no sabía que existía y que no sabe si del otro lado las reglas son las mismas o si todo es diferente. Ramiro abrió la puerta principal de la mansión y encendió la luz del recibidor. Renata fue la primera en entrar. Se detuvo en el umbral con Carlitos todavía dormido en los brazos y miró el interior con la lentitud de alguien que está memorizando cada detalle porque no sabe cuánto tiempo va a tener para verlo. El techo alto, la lámpara de cristal, el piso de mármol que reflejaba las luces como un espejo beige, las paredes blancas, los cuadros, la escalera de madera que subía al segundo piso con un barandal que brillaba bajo la luz como algo que alguien pulía todos los días. «Aquí trabaja mi mamá», dijo Renata en voz baja, sin dirigirse a nadie, como si necesitara decirlo en voz alta para confirmar que el lugar era real. Y después miró sus propios pies, descalzos, con lodo del río en las plantas, con las uñas cortas y las marcas de las piedras donde se arrodillaba a lavar la ropa. Y los vio sobre el mármol del recibidor de una mansión de Campestre, y algo le cruzó la cara que era mitad asombro y mitad vergüenza, la vergüenza de alguien que siente que no pertenece a un piso que brilla. Ramiro los instaló en el cuarto de huéspedes de la planta baja, una recámara con cama matrimonial, baño completo, ventana al jardín. Chelo acostó a Carlitos en la cama y el niño se hundió en el colchón con un movimiento que Ramiro observó con una atención que le apretó la garganta.
Los puños de Carlitos se abrieron, despacio, uno por uno. Los dedos se extendieron sobre las sábanas blancas como si estuvieran buscando algo que no encontraban. La humedad, el frío, la dureza del concreto, y, al no encontrarlo, se relajaron de una forma que Ramiro no le había visto a ningún niño, ni siquiera a sus propios gemelos. Era la relajación de un cuerpo que por primera vez en 847 noches no estaba preparado para que algo lo despertara. Renata se acostó al lado de Carlitos, sin cambiarse de ropa. Le cubrió los pies con la sábana. Después metió la mano debajo de la cobija y le tocó los dedos de los pies, uno por uno, como si estuviera verificando que estuvieran tibios. Cuando terminó, retiró la mano y cerró los ojos con la misma velocidad con la que se cerraban en la puente. Instantáneo, sin transición, el sueño de alguien que ha aprendido a dormir en cualquier superficie y en cualquier momento porque el descanso es un bien que no se desperdicia. Miguel no se acostó. Se sentó en la silla del escritorio que había junto a la ventana. Abrió el cuaderno enrugado sobre la superficie de madera y lo miró. Pasó la mano por las páginas onduladas como si estuviera acariciando algo que le dolía. Después abrió el cajón del escritorio, no porque buscara algo, sino por el instinto de un niño curioso, y encontró un cuaderno nuevo, blanco, limpio, con las páginas planas y la tinta que no se corría y el papel que no se perforaba cuando el lápiz lo tocaba. Miguel lo sacó del cajón y lo puso al lado de su cuaderno viejo. Los dos cuadernos juntos sobre el escritorio, uno destruido por la humedad de 847 noches junto al río, otro intacto, esperando ser usado por primera vez. Miguel los miró durante un minuto entero sin abrir ninguno. Después abrió el cuaderno nuevo en la primera página, sacó el lápiz corto del bolsillo de su pantalón y empezó a escribir. La punta no perforó el papel. La tinta no se corrió. Las letras quedaron donde las puso, y Miguel escribió durante 20 minutos sin levantar la vista, con la concentración de alguien que por fin tiene una superficie que no lucha contra él. Chelo estaba parada en la puerta de la recámara mirando a sus 3 hijos, parada, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda recta, con la misma postura que tenía debajo de la puente y la misma postura que tenía en la cocina de la mansión. La postura de una mujer cuyo cuerpo ya no distingue entre descansar y trabajar porque lleva 2 años y 4 meses sin hacerlo primero. Ramiro la vio desde el pasillo. «Chelo, siéntate». Chelo negó con la cabeza. «Estoy bien, señor». «No estás bien. Llevas 16 horas de pie. Siéntate». «Señor, la señora Fernanda no permite que yo...» «Fernanda no está. Siéntate». Chelo miró la cama donde dormían Carlitos y Renata, miró la silla donde Miguel escribía, miró el sillón junto a la ventana, un sillón individual, tapizado de tela gris, con un cojín que nadie usaba, y caminó hasta él con la lentitud de alguien que se acerca a algo que no tiene permiso de tocar. Se sentó en el borde, con la espalda recta, con las manos sobre las rodillas, sin recargarse, sin apoyar la espalda en el respaldo, sentada como alguien que está lista para levantarse en cualquier momento si alguien le dice que no debería estar ahí. Ramiro fue a la cocina, abrió el refrigerador y sacó lo que encontró: pollo asado de la cena, arroz, ensalada, fruta, una jarra de agua de limón. Los puso en un plato de cerámica, del juego de vajilla que Fernanda compró en Liverpool, el mismo tipo de plato donde Chelo servía la comida de los Castañeda todos los días, sin tocar uno para ella, y lo llevó al cuarto de huéspedes. «Come», dijo Ramiro, y puso el plato en la mesita de noche, junto al sillón. Chelo miró el plato. Pollo, arroz, ensalada. La misma comida que ella servía cada tarde en la mesa del comedor y que después separaba en potes para sus hijos, guardando cada gramo,
calculando cada porción, asegurándose de que las 3 cucharadas de arroz y los 2 pedazos de pollo y la fruta que cabía en el tupper fueran suficientes para que Renata, Miguel y Carlitos cenaran algo esa noche. La misma comida, pero esta vez estaba en un plato, con un tenedor, sobre una mesita de noche. Para ella, Chelo tomó el tenedor, lo sostuvo un momento con los dedos como si estuviera recordando cómo se usa. No por ignorancia, sino por desuso, porque llevaba meses comiendo solo los restos que quedaban pegados a las paredes de los potes, con los dedos de pie, en la oscuridad debajo de una puente, cuando los niños ya estaban dormidos y nadie la veía. El primer bocado de pollo le tomó más tiempo del que debería haberle tomado a una mujer de 33 años. Masticó despacio, con los ojos cerrados, con el cuerpo inmóvil, como si el acto de comer una comida completa fuera algo que su sistema había olvidado y que necesitaba reaprender bocado por bocado. Miguel levantó la vista del cuaderno nuevo. Miró a su madre comiendo y algo le cambió en la cara, algo pequeño, casi imperceptible, un aflojamiento alrededor de los ojos que hizo que pareciera, por un instante, un niño de 6 años y no el niño adulto que hacía la tarea en un cuaderno destruido usando una puente como escritorio. «Mamá, ¿estás cenando?» Chelo asintió sin abrir los ojos. «¿De verdad? De verdad, mijo». Miguel sonrió, y la sonrisa de Miguel fue la sonrisa de un niño que acaba de descubrir que algo que sospechaba era cierto, que su madre no cenaba, que los potes eran todo, que el «ya cené en la casa del Señor» era una mentira, y que ahora, viéndola comer de un plato con un tenedor sentada en un sillón, sentía un alivio que no sabía que necesitaba. A las 7:15 de la mañana, los gemelos bajaron a desayunar. Ramiro estaba en la cocina preparando huevos revueltos con la torpeza de un hombre que no cocina nunca, pero que esa mañana necesitaba hacer algo con las manos para no pensar en las 847 marcas de gis que llevaba grabadas en la cabeza desde la noche anterior. Sebastián bajó primero, el mayor por 2 minutos, el más curioso, el que siempre entraba a la cocina, revisando qué había cambiado desde la noche anterior. Se detuvo en la puerta cuando vio a Renata sentada en la barra con un vaso de jugo que Ramiro le había servido 5 minutos antes. Renata lo miró, Sebastián la miró, y durante 3 segundos los 2 niños se observaron con la intensidad de quienes se reconocen sin haberse visto nunca, como personajes de una historia que por fin se encuentran fuera del cuento. ¡Papá! Sebastián giró la cabeza hacia Ramiro con los ojos abiertos. ¡Es Renata! Chelo nos contó de ella. Dice que es su hija mayor y que lava la ropa en el río y que sabe dividir fracciones. Renata parpadeó. ¿Sabe mi nombre? Claro que sí, dijo Sebastián, y caminó hasta la barra y se sentó junto a ella con la naturalidad de un niño que no necesita presentación para alguien que ya conoce de historia. Chelo nos cuenta de ti todas las noches. Dice que eres la más lista de tu escuela y que cuidas a tus hermanos y que un día nos vamos a conocer. Sebastián hizo una pausa y sonrió, y tenía razón. Renata bajó la vista al vaso de jugo, y algo le tembló en la barbilla que Ramiro reconoció. No era tristeza ni alegría, sino la evidencia de que la promesa que ella había dejado de creer, un día nos vamos a conocer, acababa de cumplirse en la cocina de una mansión a las 7:15 de la mañana, sentada en una barra de granito, con un niño de 4 años que sabía su nombre porque una mujer que dormía debajo de una puente les contaba historias de sus hijos todas las noches a los hijos de otra persona. Emiliano, el segundo gemelo, el más callado, el que observaba antes de actuar, bajó las escaleras cargando algo, un cuaderno de dibujos con la pasta morada y las esquinas dobladas. Lo abrió sobre la barra y buscó una página. «Mira, Renata, esto lo dibujé yo».
Era un dibujo de una niña junto a un río, con el pelo largo y las manos en el agua. Chelo me dijo que tú lavas la ropa en un río. Yo nunca he visto un río de verdad. ¿Es bonito? Renata miró el dibujo. Una niña junto a un río dibujada con crayones por un niño de 4 años que nunca había visto un río, pero que sabía que existía una niña que lavaba ropa en uno, porque la mujer que lo bañaba y le daba de comer y lo arropaba todas las noches se lo había contado. Renata tocó el dibujo con la punta de los dedos. No, dijo en voz baja. El río no es bonito, pero tu dibujo sí. Miguel apareció en la puerta de la cocina con el cuaderno nuevo en las manos. Había dormido 4 horas, más de lo que dormía debajo de la puente, donde el ruido de los carros pasando arriba y el frío del concreto lo despertaban cada 2 horas. Tenía los ojos menos hundidos que la noche anterior y la cara menos tensa, como si 4 horas de sueño sobre un colchón seco hubieran hecho en su cuerpo lo que 847 noches de concreto mojado no pudieron deshacer. Sebastián lo vio y gritó: «¡Miguel! ¡Tú eres el que quiere ser ingeniero! ¡Chelo nos contó!», señaló a Ramiro con la mano. «Mi papá es ingeniero. Él construye puentes». La frase cayó en la cocina como algo que nadie vio venir. Ramiro, que estaba revolviendo los huevos en el sartén, se quedó inmóvil con la espátula en el aire. Puentes. Su empresa construía puentes vehiculares de Minda Machine, concreto con pilares y tableros y especificaciones técnicas que él aprobaba desde su escritorio. Puentes exactamente iguales al puente debajo del cual Chelo y sus 3 hijos dormían sobre colchonetes mojados desde hacía 847 días. Un ingeniero de puentes cuya empleada vivía debajo de uno. Miguel miró a Ramiro con los ojos grandes. «¿Usted construye puentes?» «Sí. ¿Y sabe cómo hacer que no entre el agua por abajo?» Ramiro puso la espátula sobre la barra. Miró a Miguel, un niño de 6 años que hacía la tarea en un cuaderno destruido por la humedad y que soñaba con ser ingeniero para construir una casa donde el agua no llegara. Y la ironía le apretó el pecho con la fuerza de algo que no debería existir, pero que existía. El hombre que construía puentes no había sido capaz de evitar que una mujer durmiera debajo de uno. «Sí sé», dijo Ramiro, «y te voy a enseñar». Esa tarde, mientras los 5 niños jugaban en el jardín, Sebastián y Renata construyendo algo con ramas que parecía una estructura con pilares, Emiliano y Miguel sentados en el pasto, dibujando en el cuaderno nuevo, Carlitos corriendo descalzo por el césped con los pies tibios por primera vez en meses. Ramiro se sentó en el estudio con la laptop abierta y buscó departamentos en renta en la zona sur de Chihuahua. Encontró uno en la colonia Nombre de Dios, a 20 minutos de Campestre, 2 recámaras, cocina, baño, piso de cemento, cerca de una primaria. 3,500 al mes. Lo que Fernanda gastaba en una cena con su madre. Mientras buscaba, Chelo entró al estudio con una taza de café que nadie le pidió. La dejó en el escritorio y se dio vuelta para irse. Ramiro la detuvo. «Chelo, espera», señaló la silla frente al escritorio. «Siéntate». Chelo se sentó, esta vez no en el borde. Se sentó completa con la espalda contra el respaldo y Ramiro vio cómo sus hombros bajaron 2 centímetros cuando el peso de su cuerpo dejó de estar sostenido por sus piernas y pasó a ser sostenido por algo que estaba diseñado para eso. Las fotos que Renata mencionó anoche, las de mis hijos en el pilar de la puente, ¿tú las pusiste ahí? Chelo asintió sin mirarlo. «Sí, señor. Con la cámara vieja del celular que usted dejó en la cocina, las imprimí en un ciber que queda cerca de la parada del segundo camión. 5 pesos cada una». «¿Por qué?» Chelo levantó la vista. «Porque les cuento a mis hijos de sus hijos todas las noches, señor. Les cuento cómo son, qué les gusta, de qué se ríen. Les digo que tienen 5 hijos, 2 aquí y 3 allá.
Es lo que les digo para que se duerman pensando que tienen familia grande, y las fotos son para que les pongan cara. Ramiro se recargó en la silla. 5 hijos, 2 en la mansión y 3 debajo de la puente. Y una mujer que cada noche, después de caminar 1 hora en la oscuridad y cruzar una ciudad entera y llegar a un lugar donde el piso estaba mojado y el techo era una estructura vehicular, se acostaba junto a sus hijos y les contaba historias de otros niños que vivían en otro mundo. Niños que tenían camas secas y cuadernos sin arrugar y pies tibios y una madre que no olía a río. Y esos niños también la conocían a ella. Sabían de Renata, de Miguel, de Carlitos, porque Chelo les contaba las mismas historias del otro lado, construyendo con palabras una familia que solo existía en las noches debajo de una puente y en las noches dentro de una mansión. Ramiro abrió el cajón del escritorio y sacó su teléfono. Tenía un mensaje de Fernanda enviado hacía 20 minutos. Mañana llego temprano. Quiero hablar de la empleada. Ya busqué reemplazo. Ramiro miró el mensaje. Miró a Chelo sentada frente a él, con el uniforme gris que era su toalla y sus sábanas y su única ropa de trabajo. Miró por la ventana hacia el jardín, donde 5 niños corrían juntos por primera vez en sus vidas, y guardó el teléfono sin contestar, porque lo que venía mañana iba a requerir algo más que un mensaje. Fernanda llegó el domingo a las 11 de la mañana. Ramiro la escuchó desde el estudio, el motor del carro apagándose en la cochera, el sonido de los tacones sobre el adoquín, la puerta principal abriéndose con esa velocidad que Fernanda usaba cuando venía con un propósito y no con una visita. Llevaba un vestido color crema, lentes de sol sobre la cabeza y una carpeta blanca debajo del brazo que Ramiro no reconoció. La primera señal de que algo no iba a salir como Fernanda lo había planeado fue el olor. Fernanda se detuvo en el recibidor, levantó la barbilla y aspiró con la nariz arrugada. El olor del río, el olor de la humedad que se pega a la ropa y al cabello y a la piel de las personas que viven cerca del agua. El olor que llevaba semanas pidiendo que Ramiro eliminara, despidiendo a la mujer que lo traía. Ese olor estaba en su recibidor, en su piso de mármol, en su casa. La segunda señal fue el sonido. Venía del jardín. Voces de niños. No 2 voces, que era lo normal, sino varias, mezcladas con risas y gritos que no correspondían a la acústica de una mansión de 2 gemelos de 4 años. Fernanda caminó hasta la puerta de cristal que daba al jardín y la abrió. Sebastián y Miguel estaban en el pasto construyendo algo con ramas y piedras que parecía un puente en miniatura. Emiliano estaba sentado en el suelo con Carlitos, los dos mirando un libro de dibujos con las cabezas juntas. Y Renata estaba parada junto al árbol grande del fondo, con los brazos cruzados y el pelo suelto sobre los hombros, mirando a los niños jugar con una sonrisa que le suavizaba la cara de una forma que la hacía parecer lo que era. Una niña de 11 años. No la administradora de una familia que vivía debajo de una puente. Fernanda giró la cabeza hacia Ramiro, que estaba parado en la puerta del estudio. La expresión de su cara no fue de sorpresa, fue de confirmación, la confirmación de algo que ya sospechaba y que la carpeta debajo de su brazo indicaba que había venido preparada para enfrentar. ¿Quiénes son esos niños?, dijo Fernanda con una voz que no era una pregunta sino el primer movimiento de algo que ya tenía estructura. Son los hijos de Chelo. Los hijos de la muchacha, de Consuelo. Se llama Consuelo. Fernanda cerró la puerta de cristal con un movimiento que cortó el sonido del jardín como una navaja. ¿Qué hacen en mi casa? Durmieron aquí anoche. Chelo y sus 3 hijos. Durmieron en mi casa. Fernanda se quitó los lentes de sol y los puso sobre la mesa del comedor con un golpe seco. ¿Me estás diciendo que metiste a la empleada doméstica y a sus hijos a dormir en nuestra casa sin consultarme? Sí. ¿Puedo saber por qué?
Porque viven debajo de una puente, Fernanda, debajo de una puente sobre el río Chubíscar, en el piso de concreto, con lonas de plástico como paredes y colchonetes mojados como camas, desde hace 847 días. Fernanda lo miró un momento sin parpadear. Después hizo algo que Ramiro no esperaba. Abrió la carpeta blanca. Adentro había una hoja impresa con el logo de una agencia de colocación doméstica. Un perfil de candidata. Nombre, edad, referencias, experiencia. Fernanda la puso sobre la mesa. Ya busqué. Reemplazo. Se llama Patricia. Tiene experiencia en casas grandes. Empieza el lunes si tú firmas. Fernanda señaló la hoja con la punta del dedo. Despides a Consuelo hoy, le pagas su liquidación y mañana esta casa vuelve a funcionar como debe. No voy a despedirla. Ramiro, esa mujer huele a río. Sus hijos huelen a río. Tu recibidor huele a río. Mira tu jardín. Hay 5 niños donde debería haber 2. 3 de ellos están descalzos. Uno de ellos está usando los libros de Emiliano. Fernanda bajó la voz al tono razonable que usaba cuando quería que Ramiro sintiera que ella era la adulta. Y él, el impulsivo. Yo entiendo que te impresionó verla vivir debajo de un puente. Cualquiera se impresionaría. Pero eso no significa que tengas que meter a toda su familia en nuestra casa. Hay albergues, hay programas del gobierno. Hay opciones que no implican que mis hijos duerman bajo el mismo techo en que los hijos de la empleada. Tus hijos llevan toda la mañana jugando con los hijos de la empleada como si se conocieran de toda la vida. Porque los manipuló, les contó historias de sus hijos durante 2 años, les puso nombres, les inventó personalidades, les creó un vínculo artificial con niños que no son de su mundo para que cuando esto pasara, y esto estaba planeado, Ramiro, nuestros hijos la defendieran. Nuestros hijos la defienden porque la quieren, no porque los manipuló. Fernanda tomó aire. Voy a decir esto una sola vez. Si esa mujer y sus hijos no salen de esta casa hoy, llamo a mi abogado mañana. Divorcio, custodia, y te aseguro que cuando un juez vea que metiste a una indigente y a 3 niños de la calle a la misma casa donde duermen tus hijos de 4 años, la custodia no va a caer de tu lado. La palabra indigente cruzó la sala como algo que dejaba un rastro de ácido en el aire. Ramiro la sintió en el pecho antes de procesarla con la cabeza. Indigente. Fernanda acababa de llamar indigente a una mujer que se levantaba a las 3 de la mañana para caminar 1 hora en la oscuridad y llegar a su cocina a las 6 con una sonrisa. Una mujer que cuidaba a sus gemelos 12 horas al día, que les contaba historias antes de dormir, que les preparaba la comida con una dedicación que ni él ni Fernanda habían tenido jamás. Indigente, porque vivía debajo de una puente, como si vivir debajo de una puente borrara todo lo demás. Chelo apareció en la puerta de la cocina. Llevaba el uniforme limpio, el uniforme que esa mañana Ramiro le había dado recién lavado de la secadora, seco por primera vez en 847 días, sin el olor del río, sin la humedad de la madrugada. Tenía la cara seria y los ojos rojos de alguien que ha estado escuchando desde la otra habitación cada palabra que se ha dicho sobre ella. «Señora, yo me voy». Chelo dio un paso dentro de la sala. «Le agradezco al señor Castañeda lo de anoche, pero no quiero causar problemas en su familia. Mis hijos y yo nos vamos ahora». «Chelo, no vas a...» empezó Ramiro. «Señor, tiene 2 hijos de 4 años que la necesitan a ella». Chelo señaló a Fernanda sin mirarla. «Yo tengo 3 hijos que me necesitan a mí. Si usted pierde a sus hijos por mi culpa, yo no voy a poder con eso encima de todo lo demás». Antes de que Ramiro pudiera responder, la puerta de cristal del jardín se abrió. Renata entró a la sala con algo en las manos, una caja de zapatos, vieja, con las esquinas aplastadas y la tapa sostenida con una liga gruesa de hule. La misma caja que Ramiro había visto debajo de la puente en el rincón seco.
la caja que Renata guardaba como si contuviera algo valioso. Renata caminó hasta la mesa del comedor, puso la caja al lado de la carpeta blanca de Fernanda, quitó la liga, abrió la tapa. Adentro había dibujos, dibujos de niños, hojas de papel con crayones de colores, con las líneas torcidas y las figuras desproporcionadas y los soles con cara sonriente que hacen los niños de 4 años cuando están aprendiendo a dibujar. Dibujos de casas, de perros, de carros, de familias con cabezas redondas y brazos de palito. Y en la esquina de cada dibujo, con la letra grande de un niño que todavía no escribe bien un nombre, Sebastián o Emiliano. Debajo de los dibujos había más cosas. Billetitos doblados que los gemelos hacían en la escuela y que tiraban al llegar a casa. Stickers de dinosaurios y estrellas que se despegaban de los cuadernos y terminaban en la basura. Una pulsera de hilo de colores que Sebastián hizo en una clase de manualidades y que Fernanda tiró porque ensuciaba la muñeca. Un dibujo de un corazón rojo con las palabras «para mamá» que Emiliano hizo el Día de las Madres y que Fernanda guardó una semana en el refrigerador antes de tirarlo al saco de basura. Renata sacó cada objeto de la caja y los fue poniendo sobre la mesa, uno al lado del otro, al lado de la carpeta blanca con el perfil de Patricia, la candidata de reemplazo. «Todo esto lo sacó mi mamá de la basura de esta casa», dijo Renata mirando a Fernanda. «Los dibujos que sus hijos hacían y que usted tiraba. Los billetitos que hacían en la escuela y que nadie guardaba. Las pulseritas, los stickers. Mi mamá los sacaba del saco de basura y nos los llevaba a la puente». Renata tomó uno de los dibujos, una casa con ventanas cuadradas y una chimenea y un sol amarillo, y lo sostuvo frente a Fernanda. «Mi hermano Miguel tiene este dibujo pegado en el pilar de la puente con cinta de aislar. Dice que lo hizo su hermano. Dice que Sebastián se lo mandó. Mi mamá le dice eso. Que los dibujos son regalos de sus hermanos de la casa grande. Miguel no sabe que es basura de su bote. Para él es un regalo». Fernanda miró los dibujos sobre la mesa sin extender la mano hacia ninguno. Su expresión no cambió, pero sus ojos se movieron de un dibujo a otro con una velocidad que indicaba que los estaba reconociendo. El corazón rojo de Emiliano, la casa de Sebastián, la pulsera de hilo. Renata puso el último objeto sobre la mesa, una hoja doblada en 4 con un dibujo que Ramiro no había visto antes. La desdobló. Era un dibujo de Emiliano, reconocible por el trazo y por el nombre escrito en la esquina. Mostraba a 5 personas de palito tomadas de la mano. Debajo, con letras grandes y torcidas, decía «Mi familia». 5 figuras, no 4. 5. Renata miró a Ramiro. «¿Sus hijos saben que nosotros existimos?» «Sí», dijo Ramiro. «Chelo les contó». «Lo sé. Yo también sé todo de ellos. Sé que a Sebastián le gusta construir cosas y que Emiliano dibuja animales. Sé que los dos le tienen miedo a la oscuridad y que Chelo les deja una luz prendida en el pasillo». Renata bajó los ojos un momento. «Nosotros sabemos todo de sus hijos, señor, pero ellos no saben una cosa». Miró a Fernanda. «No saben que vivimos debajo de una puente. Mi mamá nunca les dijo eso. Les dijo que vivimos en una casa chiquita. Les dijo que estamos bien. Les mintió para no preocuparlos, para que no crecieran sabiendo que los hermanos que les contaba dormían en el piso mojado de un puente mientras ellos dormían en camas con sábanas». La sala se quedó en un silencio que pesaba como algo sólido. Fernanda tenía la carpeta blanca en una mano y los lentes de sol en la otra, y la mesa llena de dibujos de sus propios hijos, que ella había tirado y que habían viajado desde un saco de basura hasta un pilar de concreto debajo de una puente donde 3 niños los recibían como regalos de los hermanos que una mujer les inventó para que no se sintieran solos. Los gemelos entraron corriendo por la puerta del jardín.
Sebastián vio los dibujos en la mesa y se acercó. Tomó uno, el del corazón rojo, y lo reconoció. «Este lo hice yo, mamá. Este lo hice yo para el Día de las Madres. ¿Dónde estaba?» Fernanda no contestó. Emiliano vio el dibujo de las 5 personas tomadas de la mano. Lo señaló con el dedo. «Este es de mi familia. Mira, papá, somos 5. Sebastián, yo, Renata, Miguel y Carlitos». Miró a Ramiro con la inocencia de un niño que no entiende por qué los adultos están callados. «Chelo dice que somos 5 hermanos. ¿Verdad que sí?» Fernanda soltó la carpeta sobre la mesa. La candidata de reemplazo quedó debajo del corazón rojo de Emiliano y la casa con chimenea de Sebastián y la pulsera de hilo que ella había tirado a la basura 6 meses antes. Tomó su bolsa, sus llaves y caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Se detuvo en el recibidor. No se volteó. «Vas a tener noticias de mi abogado», dijo, y salió. Y en la mesa del comedor, los dibujos de 2 niños de 4 años, rescatados de la basura de una mansión y convertidos en el tesoro de 3 niños que vivían debajo de una puente, seguían extendidos sobre el mármol como la prueba de algo que ningún abogado podía explicar ni ningún juez podía ignorar, que el lixo de una familia era la familia de otra. Ramiro no siguió a Fernanda. Se quedó de pie en la sala, mirando la mesa del comedor donde los dibujos de sus hijos seguían extendidos sobre el mármol. El corazón rojo, la casa con Mendoza, chimenea, la pulsera de hilo, el dibujo de las 5 figuras tomadas de la mano, y la carpeta blanca con el perfil de Patricia, la candidata de reemplazo, debajo de todo, como algo que ya no importaba. Sebastián estaba parado junto a la mesa con el corazón rojo en las manos, mirándolo con la expresión de un niño que acaba de reencontrarse con algo que creía perdido. «Papá, ¿por qué mis dibujos estaban en una caja debajo de un puente?» Ramiro se arrodilló frente a su hijo. «Porque Chelo se los llevó a sus hijos, para que tuvieran algo tuyo». «¿Como un regalo?» «Como un regalo». Sebastián miró el corazón rojo durante un momento. Después, caminó hasta donde estaba Miguel, que estaba parado en la puerta del jardín, con el cuaderno nuevo apretado contra el pecho, y le extendió el dibujo con las 2 manos. «Esto es para ti. Lo hice yo. Es un corazón». Miguel tomó el dibujo. Lo miró con la misma atención con la que miraba las páginas de su cuaderno antes de escribir, verificando cada línea, cada color, cada detalle, como si necesitara confirmar que lo que tenía en las manos era real y no una de las historias que su madre le contaba debajo de la puente antes de dormir. «Gracias», dijo Miguel, y guardó el corazón rojo dentro del cuaderno nuevo, entre las páginas limpias y secas, como si supiera exactamente dónde pertenecía. Emiliano se acercó a Carlitos, que estaba sentado en el piso de la sala, con las piernas cruzadas mirando todo con la placidez de un niño de 4 años, que no entiende lo que pasa pero que se siente seguro porque su hermana está cerca. Emiliano se sentó a su lado y le ofreció un crayón azul. Carlitos lo tomó y empezó a dibujar líneas en el piso de mármol. Emiliano no lo detuvo. Se acostó junto a él y dibujó líneas al lado de las suyas. Azules, verdes, rojas, sobre el mármol que Fernanda limpiaba 3 veces por semana con un producto importado y que ahora tenía las marcas de crayón de 2 niños de 4 años que habían decidido que ese piso les pertenecía. Ramiro miró las líneas de crayón en el mármol y no dijo nada, porque esas importaban más que el mármol. Esa tarde, Ramiro llamó a su abogado. La conversación duró 40 minutos. Cuando colgó, tenía 3 cosas claras. Primero, que el divorcio iba a ser de común acuerdo porque Fernanda no quería un juicio donde un juez viera los dibujos rescatados de la basura y las fotos de 3 niños durmiendo debajo de una puente mientras su esposa pedía que despidieran a la madre porque olía a humedad. Segundo,
que la custodia iba a ser compartida porque Fernanda no iba a arriesgarse a que Sebastián y Emiliano declararan, con la inocencia de sus 4 años, que tenían 5 hermanos y que su madre había tirado los dibujos que ahora eran el tesoro de 3 niños que vivían junto al río. Tercero, que todo iba a terminar rápido porque Fernanda era muchas cosas, pero no era tonta, y sabía que la versión de los hechos que existía en esa mesa, la carpeta blanca debajo, de los corazones de crayón, no la favorecía en ningún escenario posible. El lunes, a primera hora, Ramiro firmó el contrato de renta del departamento en nombre de Dios. 2 recámaras, cocina, baño, sala con ventanas que daban a una calle pavimentada donde no pasaba ningún río. Fue con Chelo a verlo antes de que los niños despertaran. Chelo entró al departamento y recorrió cada cuarto en silencio. La recámara con 2 camas individuales para Renata y Miguel. La recámara con la cama matrimonial para ella y Carlitos. La cocina con estufa de 4 quemadores y un garrafón de agua. El baño con regadera y espejo y una repisa donde poner las cosas. Se detuvo en el baño, miró la regadera, abrió la llave. El agua salió caliente. Chelo puso la mano debajo del chorro y cerró los ojos. Y se quedó ahí, de pie en un baño con piso de loseta y paredes de azulejo, con la mano debajo del agua caliente que le corría entre los dedos durante 1 minuto entero sin moverse, porque llevaba 847 días lavándose la cara con agua del río Chubíscar a las 3 de la mañana, agua fría, oscura, que le dejaba la piel tirante y el cuerpo temblando, y esta era la primera vez desde que vivía debajo de la puente que el agua que le tocaba la piel estaba tibia. Ramiro la esperó en la sala. Cuando Chelo salió del baño, tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Tenía la mandíbula apretada con esa fuerza que Ramiro ya le conocía. La fuerza de una mujer que ha aprendido a contener todo para que nada se desborde. Señor Castañeda, yo no tengo cómo pagarle esto. No me lo estás pagando, me lo estoy pagando yo. Ramiro la miró. 847 días, Chelo. Construyo puentes para vivir. Y la mujer que cuida a mis hijos vivía debajo de uno. Esto no es un favor, es lo mínimo. Chelo asintió sin hablar. Caminó hasta la ventana de la sala y miró la calle. Una calle con banqueta y postes de luz y un parque al fondo con juegos infantiles que se veían desde la ventana. Después dijo algo que Ramiro no esperaba. ¿Puedo colgar las fotos de sus hijos en esta pared? Ramiro la miró. Las fotos de Sebastián y Emiliano que Chelo tenía pegadas con cinta de aislar en el pilar de concreto debajo de la puente. Las fotos que imprimía en un ciber por 5 pesos cada una para que Renata, Miguel y Carlitos les pusieran cara a los hermanos que su madre les contaba. Chelo quería colgarlas aquí, en la pared de su primera casa real. Claro que puedes, al lado de las de mis hijos, todas juntas, como siempre debió ser. Esa noche, Ramiro hizo algo que no le dijo a nadie. Manejó solo hasta la carretera. Estacionó la camioneta en el acotamiento y caminó por la vereda de 1900, tierra hasta el río. La puente estaba vacía. Las lonas habían sido desmontadas esa tarde cuando Ramiro mandó a 2 empleados de la empresa a recoger las cosas de Chelo. Los colchonetes, el fogareiro, la bacia, el varal, la caja de zapatos que ahora estaba en el departamento de nombre de Dios, con los dibujos adentro. No quedaba nada debajo de la puente excepto el concreto, los pilares y el sonido del río pasando. Y las marcas. Ramiro se acercó al pilar. Las 847 marcas de gis seguían ahí, en columnas verticales de 5 en 5, empezando a medio metro del piso y subiendo hasta la altura de los ojos. Las miró durante 1 minuto. Después sacó del bolsillo un cincel pequeño y un martillo que había traído de la camioneta y empezó a cortar. Golpe a golpe,
con la paciencia de un ingeniero que sabe que el concreto cede si se le insiste en el ángulo correcto, fue separando un rectángulo de 30 centímetros por 40 del pilar. El rectángulo que contenía las primeras 200 marcas, las más viejas, las que Chelo hizo cuando llegó a vivir debajo de esa puente con una niña de 9 años, un niño de 4 y un bebé de 2, y empezó a contar los días con un pedazo de gis que probablemente encontró en la orilla del río. El rectángulo de concreto pesaba más de lo que Ramiro esperaba. Lo cargó hasta la camioneta con las 2 manos, dejando un hueco en el pilar donde las marcas habían estado. Un hueco rectangular que el río llenaría de lodo y la lluvia iría borrando con los meses hasta que no quedara rastro de que alguien había vivido ahí, de que alguien había dormido sobre ese concreto, de que alguien había contado cada noche con un pedazo de gis blanco para no olvidar cuánto llevaba resistiendo. Ramiro puso el rectángulo de concreto en el asiento del copiloto y manejó de vuelta a Campestre. Lo subió a su estudio y lo colocó sobre el escritorio. 200 marcas de gis sobre concreto gris, hechas con la mano de una mujer que dormía en el piso mojado de una puente y que se levantaba a las 3 de la mañana para caminar 1 hora en la oscuridad y llegar sonriendo a una mansión donde nadie le preguntaba por qué olía a humedad. Ramiro lo miró un momento. Después abrió el cajón, sacó una hoja y escribió algo que iba a mandar a grabar en una placa de latón al día siguiente. Lo leyó 3 veces para asegurarse de que cada palabra estuviera exacta. No porque fuera un texto complicado, porque era la verdad y la verdad requiere precisión. 8 meses después, Miguel seguía guardando el cuaderno viejo. Lo puso en la repisa de la recámara que compartía con Carlitos en el departamento de Nombre de Dios, entre los cuadernos nuevos de la escuela y un diccionario que Ramiro le regaló la primera semana. Las páginas seguían onduladas, la tinta seguía corrida, los agujeros del lápiz seguían ahí. Marcas de un lápiz que perforaba papel húmedo en un piso de concreto debajo de una puente que ya no existía como hogar de nadie. Miguel no lo abría, no escribía en él, pero tampoco lo tiraba, lo dejaba ahí, visible, entre las cosas nuevas, como una frontera entre lo que fue y lo que era. Renata iba a la escuela en horario completo por primera vez desde los 9 años. Se levantaba a las 6:30, desayunaba con sus hermanos en la mesa de la cocina, sentados, los 3, en sillas, con platos de cerámica y cubiertos que Chelo compró con su primer aguinaldo, y caminaba 15 minutos hasta la primaria que quedaba a 2 cuadras del parque. Sacó las mejores notas del primer bimestre. La maestra le dijo a Chelo que su hija tenía una capacidad de organización que no había visto en una niña de su edad. Chelo sonrió sin explicar que esa capacidad venía de administrar un hogar debajo de una puente durante 2 años con un fogareiro, 3 colchonetes y la comida que cabía en una bolsa de tela. Carlitos dormía con los pies cubiertos. Todas las noches, en la cama individual que Ramiro compró en una mueblería de la colonia, Chelo lo arropaba con una cobija gruesa que le llegaba hasta los tobillos. Y todas las noches, antes de dormirse, Carlitos estiraba los pies debajo de la cobija y se quedaba quieto un momento, como si estuviera verificando que la tela estaba seca y el colchón estaba tibio y nada debajo de él se iba a mojar mientras dormía. Después cerraba los ojos. Ya no lloraba de noche. Ya no se despertaba con los pies fríos. Pero Chelo seguía poniendo la mano sobre sus pies antes de irse a dormir. Cada noche, todas las noches. No porque dudara de que estuvieran tibios, sino porque la memoria de 847 noches de dedos morados no se borra con 8 meses de cobija. Chelo tenía contrato formal, IMSS, aguinaldo, horario de 8 horas con 1 hora de comida. El uniforme gris seguía siendo el mismo,
pero ya no era su toalla. En el baño del departamento, colgada del gancho junto a la regadera, había una toalla blanca que Chelo compró con su propio dinero la segunda semana. No era grande, no era suave. Era una toalla de supermercado de 120 pesos que absorbía el agua y secaba el cuerpo y hacía exactamente lo que una toalla debe hacer y que un uniforme de trabajo nunca debió haber tenido que hacer. Cada sábado, los 5 hijos se encontraban. Chelo llevaba a Renata, Miguel y Carlitos a la mansión de Campestre a las 10 de la mañana y los 5 jugaban en el jardín. Hasta las 5 de la tarde, Sebastián y Miguel construían puentes con ramas, piedras y pegamento. Cada sábado uno más complejo, cada sábado más parecido a los planos que Ramiro les mostraba en la computadora del estudio. Emiliano y Carlitos dibujaban en el piso del jardín con gises de colores, ya no en el mármol de la sala, porque Ramiro les compró una pizarra de concreto pequeña que puso en el patio, y los dos la llenaban de figuras que borraban y volvían a hacer cada semana. Renata leía sentada en el pasto con un libro en las rodillas mientras los 4 jugaban. Leía porque ahora podía. Porque ahora había horas del día que no estaban ocupadas lavando ropa en un río, ni cuidando hermanos, ni esperando que su madre volviera de una mansión con 3 potes de comida en la bolsa. En la pared de la sala del departamento de Nombre de Dios, las fotos de Sebastián y Emiliano seguían colgadas. Pero ya no eran las fotos impresas en papel bond del ciber de la parada del camión, pegadas con cinta de aislar a un pilar de concreto. Eran fotos nuevas, impresas en papel fotográfico, enmarcadas en marcos de madera que Chelo compró en un tianguis del centro. Y junto a ellas, en marcos iguales, estaban las fotos de los 5 juntos. Los 5 en el jardín, los 5 en la cocina, los 5 en el parque de Nombre de Dios, los 5 sentados en las escaleras de la mansión con los brazos sobre los hombros del que tenía al lado, como los hermanos que siempre fueron sin haberse visto hasta que un hombre de traje siguió a una mujer con bolsa de tela por una vereda de tierra y encontró a una niña lavando ropa en un río. En la pared del estudio de Ramiro, el rectángulo de concreto con las 200 marcas de gis estaba montado sobre una base de madera, iluminado por una lámpara pequeña que lo bañaba de una luz cálida que hacía que las marcas blancas brillaran contra el gris del concreto como estrellas en un cielo diminuto. Debajo, la placa de latón que Ramiro mandó grabar decía 847 días. Ella caminaba en la oscuridad para que mis hijos despertaran con luz. Y yo nunca pregunté por que su cabello estaba húmedo. Y en el departamento de Nombre de Dios, cada noche, cuando los 3 niños estaban dormidos y la casa estaba en silencio y el único sonido era el del reloj de pared que Ramiro les regaló el día de la mudanza, Chelo se sentaba en la sala. Se sentaba en el sillón junto a la ventana que daba a la calle con alumbrado y al parque con juegos, y a un mundo donde el agua estaba en las tuberías y no en el piso donde dormían sus hijos. Se sentaba y miraba las fotos en la pared, las 5 caras, los 5 nombres, los 5 hijos que durante 847 noches solo existieron juntos en las historias que ella contaba antes de dormir debajo de una puente. Ya no necesitaba contar los días, ya no había pilar donde marcar. Ya no había gis. Pero a veces, antes de apagar la luz, Chelo pasaba la mano por la pared de la sala, la pared seca, firme, pintada, de blanco, y sentía debajo de los dedos la textura lisa que solo tiene una pared que no tiembla, que no se infla con el viento, que no deja pasar el frío, ni el agua, ni el olor del río. Y en ese momento, con la mano sobre la pared, y los hijos dormidos y las fotos colgadas, y el silencio tibio de una casa que era suya, Chelo cerraba los ojos y sonreía. No dormida, no escondida, no con timer, ni con vigia, ni con miedo. Despierta, de pie en su propia sala, sonriendo porque podía.